Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Winston Churchill nació en un día como hoy, en el año de 1874. Quiere decir que en la Primera Guerra Mundial tenía cerca de 40 años. Hijo del descendiente directo de los grandes Churchill, primer duque de Marlborough, John Churchill, quien alcanzó notoriedad nada menos que en la guerra contra Luis XIV, pero por su parte de su madre era hija del financiero neoyorquino que le daba plena estabilidad económica, de manera que ese era un matrimonio feliz. Winston Churchill no tendría que preocuparse más en la vida del problema del mercado de la casa. Se lo garantizó por el lado de su madre y también por el lado de su padre. Era un hombre inmensamente distinguido, con una juventud poco distinguida. Fue un mal estudiante. Luego entró al mundo del ejército. Después de sus estudios castrenses, fue asignado al 4º Regimiento de Húsares, con la graduación de teniente, y fue después a la guerra como observador a la guerra de emancipación de Cuba contra España. Estuvo también en la India y luego salió de las armas y se dedicó a su carrera de escritor y a la política. Fue liberal, mucho tiempo fue liberal Winston Churchill, y después fue el más reconocido de los conservadores del Partido Conservador. Su participación en la Primera Guerra Mundial pues no fue brillante, por lo menos fue enormemente discutida y discutible. Rápidamente empezó a conocer, a raíz de la Primera Guerra Mundial y de sus reveses y de sus dificultades en la guerra en los Balcanes, Churchill fue una figura muy controvertida en los comienzos de su carrera política y muchas veces derrotado. Una vez venían unas elecciones y tuvieron que practicarle una cirugía de apéndice. Y entonces dije, me quedé sin nada. Me quedé sin curul, me quedé sin partido y me quedé sin apéndice. Tenía un sentido del humor Sir Winston Churchill. Fue participante en el gobierno de coalición de Lloyd George, pero luego los conservadores lo incluyeron en su gobierno, siendo designado ministro de municiones. Ahí empieza su carrera en el Partido Conservador, y estamos hablando del año de 1918 y comienzos del 19, es decir, plena Primera Guerra Mundial. En enero de 1919, terminada la guerra, fue ministro de Guerra, y él, que había propuesto una enorme expansión del aparato militar de la Gran Bretaña, esta vez prometió y pidió su recorte sobre la base de que en los próximos 10 años la Gran Bretaña no afrontaba ningún riesgo militar. De alguna manera tenía razón, si se llamaba a eso una guerra, porque la Gran Bretaña sí tendría que participar en muchos acontecimientos que estarían o que se desarrollarían en el periodo de las entreguerras. Detestaba a los bolcheviques. ¿Saben ustedes qué dijo de los bolcheviques? Para que le pasen la razón al doctor de la calle Lombana. El bolchevismo no es una doctrina política, es una enfermedad. No es una creación, es una infección. Y muchas cosas dijo Churchill sobre el socialismo parecidas a estas, porque detestaba a los bolcheviques y despreciaba al socialismo. Era conservador, a su manera tenía una práctica del laissez-faire, laissez-passer. No era muy ducho en temas económicos, lo decía
Lord Maynard Keynes, John Maynard Keynes, el keynesianismo, que se burlaba de él y que lo atacaba sin cesar. Pero Churchill tenía algunas ideas, pero algunas ideas muy firmes. Luego, en el año 29 se disuelve la Cámara, los conservadores son vencidos y le sobra tiempo para escribir un nuevo libro, Recuerdos de Juventud. Churchill fue un gran escritor, tanto que como gran escritor mereció el Premio Nobel de Literatura. Y luego vienen los precedentes de la Segunda Guerra Mundial, que es donde la figura de Winston Churchill toma fama universal. Ve venir el armamiento de Hitler y lo vaticina. Estuvo en Alemania, la recorrió y vino alarmado a Londres diciendo: la fuerza aérea alemana es perfectamente comparable a la británica. Se están armando hasta los dientes. Viene entonces su famoso debate contra Chamberlain, cuando Chamberlain busca un acercamiento con Hitler. Es que esto pues tiene historia, ¿no? Estos acercamientos con los bandidos tienen historia. Aquí no nos estamos inventando nada. Chamberlain también trató de apaciguar a Hitler y estaba convencido de poderlo apaciguar. Y es cuando Churchill lanza su famosa frase, que tiene 1000 traducciones, pero que significa más o menos lo siguiente: el que se humilla para alcanzar la guerra tiene la humillación y también tendrá la guerra. Y la guerra se desencadena y Chamberlain cae y Churchill asume su cargo como ministro. No promete, dijo, no puedo ofrecer sino sangre, penas, lágrimas y sudores. Lágrimas, sudor y sangre dicen algunos, pero no. La frase completa: no puedo ofrecer sino sangre, penas, lágrimas y sudores. Y el pueblo inglés lo sigue y resiste la arremetida de los aviones nazis. Había que mantener levantada la producción industrial de la Inglaterra. Un esfuerzo absolutamente gigantesco, colosal. Participa y dirige de alguna manera la salida de las tropas inglesas de Dunkerque, que logran atravesar el canal y ponerse a flote o a salvo en Inglaterra. Pero recuerda con una de sus frases famosas que ese no es el punto final de la guerra. Dice: nunca se ganó una guerra con evacuaciones. De manera que bienvenida la evacuación de Dunkerque, pero así no se ganan las guerras. Entra en contacto con los Estados Unidos. Es elemento definitivo para convencer a Roosevelt de que entre en la guerra. Y entonces las cosas cambian de cariz, cambian de sentido, y finalmente Churchill es vencedor en la guerra, recorre los Campos Elíseos al lado del general de Gaulle, festejando la victoria sobre los alemanes. Pero mire, cuando estaba en la cúspide de su guerra, después de las grandes reuniones de Teherán, de Yalta y de Potsdam, Churchill en la última no pudo concurrir. Había sido derrotado. El gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, el hombre que llevó a Inglaterra a la victoria, el hombre al que todo se le debía, fue derrotado internamente por los laboristas, que querían hacer un intento por una economía de intervención del Estado, por una economía de sustento, por una economía de Estado bienestar. Churchill es derrotado. Pero vienen después los acontecimientos del año de 1953 y años aledaños, cuando se desata lo que algunos llamarían la Guerra Fría, y Churchill bautiza lo que Stalin ha logrado hacer en Europa el telón de acero, otra de sus expresiones famosas. Así pues, que Churchill, que había sido con el Partido Conservador vencedor en las elecciones de 1951, donde lo que se le debe mucho a Churchill, empieza en el 53 los tomos de sus memorias, que son las que reciben el honor del Premio Nobel de Literatura. El 2 de junio
es coronada la reina Isabel II de Inglaterra en medio de un gran esplendor. Ahí culminó la vida pública del premier. Días después sufrió una hemorragia cerebral de la que tuvo que reponerse en la Costa Azul. Luego reapareció ante la Cámara, pronunciando 2 meses más tarde un discurso de casi 1 hora en la misma. El 30 de noviembre del 54, Churchill cumplió 80 años, organizándose a tal efecto campañas nacionales de homenaje. Winston Churchill, uno de los personajes decisivos en el siglo XX, un personaje que mantuvo en alto las ideas conservadoras, que supo lo que eran los bolcheviques, una infección, una brutalidad, una amenaza contra la razón y contra la paz del mundo. Y tuvo que soportar a Stalin en la guerra y lo tuvo que armar para hacerle frente a Hitler. Eso se llama pragmatismo. Sir Winston Churchill, un grande hombre, nació en un día como hoy en el año de 1874. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto. En tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco, con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.